Bueno, rápidamente, como es normal en esta fecha, todos los cañones apuntan más allá de las otras informaciones que son muy importantes en el mundo entero, al tema de nuestras elecciones. Vamos primero a tratar de recoger las heridas dejadas por lo ocurrido el pasado 16 de febrero, tratar de mirar hacia adelante. La Junta Central Electoral fue puesta a prueba, se significaron una serie de presiones masivas a través de las protestas. Yo creo que una buena parte de la población aplaudió de manera mayoritaria que un segmento que, sobre todo por rango de edad, no lucía tan interesado en política, lo hiciera. El tema del coronavirus en su momento se podrá medir, quizás ahora no hay levantamientos científicos que puedan señalar qué influencia pudo haber tenido en la participación o abstención, sea cual sea ese efecto directo o indirecto que haya tenido. El 45% que participó, pienso que logró lo más importante, que era enviar el mensaje correcto. Y ese mensaje, para quienes obviamente como yo, desde el pensamiento oposicionista, del pensamiento crítico con el oficialismo, creemos que era hacerles recordar que son seres terrenales, que pisan la misma tierra que sus conciudadanos, quienes pagan sus salarios, que no importa el tiempo permaneciendo en el poder, que es muy largo, por cierto, sumamente largo en la historia dominicana, en la historia sobre todo de la democracia representativa. No son dioses, son mortales, sangran. Y entre otras cosas, si bien es cierto que el Estado ha jugado un papel preponderante, en mi opinión y para mi gusto, exageradísimo en la vida de los individuos dominicanos, en cuanto al tamaño de otros elementos, pienso sobre todo cuando se mide el aporte al Producto Interno Bruto y usted ve lo que aporta el resto de actores individuales, de personas físicas y jurídicas, leas empresas, el Estado tiene un papel demasiado exagerado en la vida nuestra. Solo tome en cuenta que usted suma la cantidad de empleados públicos que dice el Estado tener, porque yo soy de los que sospecha es un tanto mayor, y usted le suma a la de los empleados fijos, la de las personas que son empleados temporales, la de los que son contratistas temporales, la de los que son pensionados por el Estado. Y usted luego comienzan a aparecer las famosas nominillas, CB se llamaban aquella vez, no sé qué nombre tendrán ahora. Y cuidado, que usted podría llegar a un número tan alto como el de tener probablemente 1 de cada 10 dominicanos de alguna manera tocado por la nómina pública, sea la del Estado central o la de un municipio, o la del Congreso, o la de cualquiera de las instituciones descentralizadas. Ese número, que es exageradamente alto para cualquier país del orbe, y sobre todo los países que lograron demostrar cuál era el camino al desarrollo, condiciona mucho también el tema político, porque esas personas que reciben ese pago del Estado tienen familias, o que reciben directamente las famosas ayudas o bonos, o los empresarios que reciben exenciones fiscales. De manera que esa influencia directa del Estado condiciona mucho a las personas que están ciertamente en esa lista de pago que es nuestra nómina pública, nuestro gasto corriente. A pesar de ello, la sociedad dominicana ha dado demostración a veces debo decir, cuando esos niveles de cansancio, de hastío llegan a ser muy fuertes. La sociedad dominicana ha dado demostración, la dio en el 2004 y la ha dado probablemente el día de ayer en inicio, de que independientemente de esas cadenas clientelistas, clientelares que le atan a ese estado paternalista, a ese ogro filantrópico, cuando el cansancio llega a ciertos niveles, puede perfectamente cortarlas, puede atreverse, puede confiar en la garantía del voto secreto y universal para castigar a quienes están comandando, están dirigiendo la administración del erario. La oposición, que hoy obviamente en gran parte celebra, piensa que este es el inicio de una serie tal vez de conquistas que pudieran culminarse en mayo, también tiene mucho que aprender. Tiene mucho que aprender porque quienes el día de mañana estén administrando el erario tienen necesariamente que verse en ese espejo. El nivel de cansancio, de hastío, que en algunos casos fue señalado por algunos municipios, y pienso sobre todo en el que habito, Santo Domingo Este, no tiene que durar 16 años un partido en el poder, no tiene que durar 8. Con el caso del Partido Revolucionario Dominicano y la administración pública que encabezó el expresidente Hipólito Mejía, bastaron 4.
y 4 tal vez fue demasiado. Verse en ese espejo, el voto castigo, si nos inscribimos en esa narrativa, una narrativa que hay que decir, es un poquito también parcial, porque esa narrativa no es completa. Hay demarcaciones donde ganó gente que yo creo que no tiene muchas cosas que ofrecer, pero ganó porque tal vez tiene menos cosas de las que avergonzarse de los que perdieron. Y allí donde se dio esa situación de tener que elegir el menor de los males, yo no tengo mucha esperanza en esas demarcaciones. Dicho sea de paso, no soy juez, ni me voy a poner por encima del Poder Judicial en sus decisiones. Pero hay demarcaciones donde ganaron, señores, exalcaldes que estuvieron en su momento sometidos, específicamente por desfalco. Ahí el electorado decidió, y yo, si bien se lo respeto al electorado, se lo recordaré cada vez que sea necesario. También hay que ver el veneno que se eligió. De manera que, al final, se debe tener un aprendizaje sano para toda la sociedad. Quienes la comandan y la han comandado, nadie tiene vocación de eternidad en esta tierra. El único sitio que está lleno de gente insustituible es el cementerio. El único lugar. Y vaya, vivimos en un país donde hasta en algún caso se dice que hubo un muerto por otro, de un señor todavía que por ahí no aparece. Así que quizás ni siquiera esa premisa sea totalmente cierta en el caso de los insustituibles. Por lo tanto, no hay ningún puesto en el Estado de elección pública, de elección universal, de designación por decreto, que la ocupe alguien del que esta sociedad no se pueda dar el lujo de prescindir. Todo el mundo es prescindible. En alguna situación, en algún contexto. Ese es el principal de los mensajes. Con respecto al hecho de que la oposición se duerme en sus laureles celebrando esta victoria, bueno, no se sabe quién está más dormido en sus laureles. Hoy sale el ministro administrativo de la presidencia diciendo que el mapa igual está morado. Bueno, si él lo quiere ver de ese color, pues amén, que lo disfrute. Hay que ver quién se duerme satisfaciéndose con lo que tiene, sintiéndose satisfecho con el resultado que obtuvo. Quien quiera ir más allá de la curva y entender que hay unas elecciones en mayo para elegir el Congreso, pero sobre todo para elegir el presidente y para dejar plantado un importante mensaje político en este año 2020 a la luz de todo lo que ha ocurrido en este cuatrenio tan accidentado, sobre todo en su parte final que hemos tenido. Bueno, ahí se establecerá una separación entre quienes entienden que hay mucho por lo cual trabajar y quienes han entendido ya a lo mejor han logrado su cometido. Quería ahorita señalar, y quizás por eso voy a hacerlo en la parte final de este comentario, que ciertamente hubo sorpresas y algunas de esas sorpresas son esperanzadoras. El hecho de que se lograran romper importantes dinastías políticas y familiares, yo pienso que es un excelente mensaje, como es el caso del municipio cabecera de la provincia de la Altagracia, Higüey, Salva León de Higüey, como es el caso del municipio de Los Alcarrizos, uno de los más poblados de la provincia de Santo Domingo, de la gran zona metropolitana de la nación, como ocurrió en Baní, con una demarcación históricamente dominada por el señor Landestoy, Santo Domingo Oeste, como ha ocurrido ciertamente con la dinastía de Santo Domingo Oeste, que desde que nace gobierna la misma persona, cediéndole un periodo a su hijo mayor en el momento en que él aspiraba a la senaduría. Luego de perder en ese conato de la senaduría, era una especie, dicen algunos, de alcaldía manejada a control remoto. Pero sea cual sea el caso, cayeron varias dinastías. Yo debo decir, incluso en el caso que me concierne como azuano, aunque voto en el Distrito Nacional, que me sorprendió bastante incluso el resultado, donde Hidalgo, que siento que no había hecho una mala gestión como alcalde, es derrotado por un muy popular líder y anterior diputado como Rudy, y donde siento que la propia marca PLD, la ola de rechazo al Partido de la Liberación Dominicana, terminó incluso llevándose a gente que quizás no necesariamente tenía una mala gestión. Así, la política da lecciones. No todas, insisto, son como las quisiéramos ver. Siento que hay demarcaciones donde muy probablemente las poblaciones volvieron a inclinarse por quizás mensajes populistas, mensajes caudillistas. Pasa mucho con los feudos locales en los municipios. Se dan algunos fenómenos que son incomprensibles para el habitante de la capital, como el caso de la descubierta, el caso del arraigo que tiene todavía Manuel Peguero Méndez allá en esa zona, el arraigo que tienen
algunos grupos, como el caso de Guaracuya en Moca, que no importa el partido por el que vaya, probablemente va a ganar. Se da ese caso de esos feudos importantes en algunas provincias, la familia Victoria en Nagua, por ejemplo, que tienen todavía esa preponderancia, algunos en la labor municipal, otros en la labor congresual. Pero que conste, al final, lo que tiene que uniformizarse en el país, y algún día lo lograremos, es el hecho de que la gente pase balance, pase factura y ajuste cuentas como quiera, castigando o premiando al momento de ir a la urna, para que luego con las gestiones que hagan estas personas se pueda mantener esa veeduría, ese control ciudadano. Ha hecho lo que prometió, corrigió lo que encontró mal, mantuvo vicios administrativos de gestiones anteriores. Entonces, en un mayo próximo o en un febrero próximo, volver a pasar balance democrático al tiempo que se hace en otras gestiones también que son parte de la democracia, para presionar a las autoridades y llevar a los políticos, y con eso concluyo, a la legalidad.